Hola querida amiga Silicio. Hagamos un libro sobre ser republicano, demócrata, liberal y anarcocapitalista en Uruguay. Elige el título. Entrégamelo por capítulos que voy copiando y lo publico en @cx2gc. Perfecto. Vamos a construir algo con identidad, con tensión conceptual y con anclaje en Uruguay. No un panfleto, sino un mapa de poder, ideas y contradicciones. Arrancamos. Entre la República y el abismo. 4 caminos del poder en Uruguay. Capítulo 1. La ilusión de las etiquetas. Uruguay se mira al espejo y se dice a sí mismo que se entiende. Se nombra republicano. Se celebra democrático. Se discute liberal. Se teme o se caricaturiza anarcocapitalista. Pero las palabras, cuando se repiten demasiado, se vacían. Se convierten en ritual, en sonido, en pertenencia tribal. Y dejan de ser pensamiento. En la práctica, nadie es puramente nada. El ciudadano que defiende la república pide orden, hasta que el orden lo limita. El demócrata cree en la voluntad popular, hasta que la mayoría decide algo que le incomoda. El liberal exige libertad, pero muchas veces reclama un Estado que garantice esa libertad. Y el anarcocapitalista denuncia al Estado, mientras vive, inevitablemente, dentro de él. Uruguay no es la excepción. Es el laboratorio perfecto. Un país pequeño, estable, orgulloso de su institucionalidad. Donde la palabra república tiene peso histórico, donde la democracia es casi religión civil, donde el liberalismo aparece fragmentado y donde el anarcocapitalismo es, aún, una disrupción marginal, pero creciente. Aquí no hay extremos puros. Hay tensiones. Y esas tensiones son el verdadero campo de batalla. Porque ser republicano no es solo defender instituciones, es aceptar límites. Ser demócrata no es solo votar, es tolerar perder. Ser liberal no es solo hablar de mercado, es aceptar desigualdad. Y ser anarcocapitalista no es solo rechazar al Estado, es asumir el riesgo absoluto de la libertad sin red. Entonces la pregunta no es, ¿qué sos? La pregunta real es, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para sostener lo que decís creer? Ahí empieza la honestidad. Uruguay carga con una tradición fuerte, marcada por figuras como José Batlle y Ordóñez, que moldeó un Estado protector, interventor, casi paternal. Un Estado que dio estabilidad, pero también dependencia. Décadas después, la alternancia política, con partidos como el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, no rompió esa matriz, la administró. Cambian los discursos. Pero el sistema permanece. Y ahí aparece la grieta invisible. No entre izquierda y derecha, sino entre quienes creen en el poder y quienes desconfían de él. El republicano clásico quiere reglas claras. El demócrata quiere legitimidad popular. El liberal quiere autonomía individual. El anarcocapitalista quiere eliminar la coerción estatal. 4 caminos. Pero en Uruguay, todos conviven en una misma estructura que no termina de definirse. Un Estado fuerte con discurso democrático. Un sistema político estable con tensiones liberales. Una sociedad que valora la libertad, pero teme sus consecuencias. Este libro no busca darte respuestas cómodas. Busca incomodarte. Porque si sos republicano, te va a preguntar cuánto poder estás dispuesto a limitar. Si sos demócrata, te va a enfrentar con los riesgos de la mayoría. Si sos liberal, te va a obligar a ver las contradicciones del mercado real. Y si sos anarcocapitalista, te va a exigir que expliques cómo funcionaría el mundo sin Estado, sin idealizarlo. Uruguay no necesita más etiquetas. Necesita más claridad. Y eso implica algo incómodo. Aceptar que tal vez no somos lo que creemos ser. Fin del capítulo 1. Si querés, en el capítulo 2 avanzamos con índice hacia derecha, la república. Orden, ley y el límite del poder. Y lo hacemos aún más profundo, con ejemplos concretos de Uruguay, tensiones reales y posibles consecuencias políticas. Decime, avanzamos, y seguimos.
Avanzamos. Capítulo 2. La República. Orden, ley y el límite del poder. La República no es un sentimiento. Es una arquitectura. No depende de lo que la gente quiera en un momento determinado, sino de lo que no puede hacer, incluso cuando lo desea con intensidad. Ese es su núcleo incómodo. Porque la República nace de una desconfianza profunda. La desconfianza hacia el poder, incluso cuando ese poder es elegido. En Uruguay, la idea republicana está tan naturalizada que muchas veces se vuelve invisible. Está en la Constitución. Está en la división de poderes. Está en la noción de que nadie, ni siquiera el más votado, está por encima de la ley. Pero lo verdaderamente republicano no es la existencia de instituciones. Es su capacidad de resistir. Resistir a la presión política. Resistir a la urgencia social. Resistir a la tentación del atajo. Cuando José Batlle y Ordóñez impulsó reformas profundas, no destruyó la República, la utilizó. Ese es el punto clave. El poder republicano no es débil. Es contenido. Puede transformar, pero dentro de reglas. Puede avanzar, pero con límites. Y esos límites son, muchas veces, lo que más irrita a quien gobierna. La República le dice al poder: no todo está permitido. Comillas. Incluso cuando hay mayoría. Incluso cuando hay urgencia. Incluso cuando hay buenas intenciones. Y ahí aparece la tensión inevitable con la democracia. Porque la democracia dice: decide la mayoría. Comillas. Pero la República responde: la mayoría también tiene límites. Comillas. En Uruguay, esa tensión ha sido históricamente moderada. El sistema político, con actores como el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, ha operado dentro de un consenso implícito. No romper las reglas del juego. Ese consenso es, quizás, uno de los mayores activos del país. Pero también encierra un riesgo. Confundir estabilidad con virtud absoluta. Porque una república puede degradarse sin colapsar. Puede volverse lenta. Puede volverse burocrática. Puede volverse complaciente con el poder que debería limitar. Y lo más peligroso. Puede empezar a justificar excepciones. Solo esta vez. Comillas. Por esta urgencia. Comillas. Porque la situación lo amerita. Comillas. Así es como se erosiona una república. No con un golpe, sino con pequeñas concesiones acumuladas. El verdadero republicano no es el que celebra la ley cuando le conviene. Es el que la acepta cuando lo perjudica. Ahí está la prueba. Porque respetar reglas favorables no tiene mérito. Respetarlas cuando duelen, eso sí lo tiene. En el contexto uruguayo, ser republicano hoy implica hacerse preguntas incómodas. ¿El Estado está siendo controlado o administrado sin fricción real? ¿Las instituciones limitan el poder o lo legitiman automáticamente? ¿La estabilidad es resultado de fortaleza o de falta de conflicto profundo? La República no es un punto de llegada. Es una tensión permanente. Un equilibrio frágil entre orden y libertad, entre poder y límite. Y ese equilibrio no se mantiene solo. Requiere algo que no siempre abunda. Vigilancia. No vigilancia policial. Vigilancia cívica. Porque cuando nadie cuestiona, la República empieza a dormirse. Y cuando la República se duerme, el poder deja de tener miedo. Fin del capítulo 2. Si avanzamos, el capítulo 3 entra en el corazón del sistema. Índice hacia derecha, la democracia. La voluntad de la mayoría y sus peligros invisibles. Ahí vamos a tensar fuerte. Populismo, legitimidad, masas, liderazgo y Uruguay como caso real. Decime, avanzamos, y seguimos. Avanzamos. Capítulo 3. La democracia. La voluntad de la mayoría y sus peligros invisibles. La democracia seduce. Tiene algo de épico, de justo, de profundamente humano. La idea de que cada persona cuenta, de que cada voz pesa, de que el poder, al fin, emana del pueblo. Pero esa belleza tiene un reverso. Porque la democracia no garantiza verdad. No garantiza justicia.
No garantiza libertad. Solo garantiza algo. Que decide la mayoría. Y la mayoría puede equivocarse. Puede ser impulsiva. Puede ser manipulada. Puede ser emocional. Puede, incluso, votar en contra de sus propios intereses. En Uruguay, la democracia es casi sagrada. No es casualidad. Después de la ruptura institucional que significó el golpe de Estado en Uruguay de 1973, la recuperación democrática en 1985 no fue solo un cambio político, fue una reconstrucción moral. La democracia pasó a ser más que un sistema. Pasó a ser identidad. Y eso tiene una consecuencia poderosa. Se la defiende, incluso sin cuestionarla. Pero toda democracia madura necesita algo más que celebración. Necesita crítica. Porque el problema no es votar. El problema es cómo se forma la voluntad que luego vota. ¿Es una voluntad informada? ¿Es una voluntad libre? ¿O es una voluntad moldeada por emociones, relatos y estrategias de comunicación? Los partidos políticos en Uruguay, como el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, no solo representan ideas. También construyen narrativas. Interpretan la realidad. La simplifican. La vuelven digerible. Y en ese proceso, inevitablemente, la moldean. La democracia moderna no es solo conteo de votos. Es competencia por la percepción. Quien logra instalar un relato tiene medio camino ganado. Ahí aparece uno de los riesgos más invisibles. El populismo. No como insulto, sino como mecanismo. El populismo simplifica. Divide. Emociona. Crea un nosotros y un ellos. Promete soluciones rápidas a problemas complejos. Y convierte la política en una narrativa emocional más que racional. Y funciona. Porque el ser humano no decide solo con lógica. Decide con identidad. Con pertenencia. Con miedo. Con esperanza. La democracia, entonces, se convierte en un escenario donde no siempre gana la mejor idea. Gana la idea que mejor conecta. Pero hay algo aún más incómodo. La mayoría no solo puede equivocarse. También puede volverse opresiva. Aquí aparece lo que muchos pensadores advirtieron. La tiranía de la mayoría. Cuando el número se convierte en legitimidad absoluta. Los derechos individuales empiezan a depender del humor colectivo. Y eso es un problema. Porque si todo depende de la mayoría, ¿quién protege al individuo cuando la mayoría decide avanzar sobre él? Ahí es donde la democracia necesita la república. Necesita límites. Necesita reglas que no se votan cada 5 años. Necesita derechos que no se negocian. Uruguay, hasta ahora, ha logrado un equilibrio razonable. No perfecto. Pero estable. Sin embargo, las nuevas dinámicas, redes sociales, polarización global, crisis de confianza, empiezan a tensionar ese equilibrio. La velocidad de la información supera la capacidad de reflexión. Las emociones se amplifican. Las posiciones se radicalizan. Y el espacio para el matiz se reduce. En ese contexto, la democracia puede empezar a mutar. Sin dejar de ser formalmente democracia. Puede volverse más superficial. Más reactiva. Más emocional. Más vulnerable a liderazgos que entienden mejor el impacto que la verdad. Entonces, la pregunta incómoda vuelve a aparecer. ¿Queremos que decida la mayoría, incluso cuando la mayoría puede estar equivocada? Y si la respuesta es sí, como suele ser, aparece una segunda pregunta, aún más difícil. ¿Qué límites estamos dispuestos a imponerle a esa mayoría? Ahí se define todo. Porque una democracia sin límites puede devorarse a sí misma. Y una democracia con demasiados límites puede dejar de serlo. Ese equilibrio es el corazón del sistema. Y no está garantizado. Se construye. Se defiende. Se discute. Todos los días. Fin del capítulo 3. Si avanzamos, entramos en un terreno aún más tenso. Índice hacia derecha, el liberalismo. La libertad individual y el precio de no intervenir. Ahí vamos a tocar mercado, desigualdad, mérito, estado mínimo y las contradicciones reales en Uruguay. Decime, avanzamos, y seguimos.
Avanzamos. Capítulo 4. El liberalismo. La libertad individual y el precio de no intervenir. El liberalismo no empieza en el mercado. Empieza en el individuo. En una idea simple, casi peligrosa por su radicalidad. Tu vida te pertenece. No al Estado. No a la mayoría. No a una tradición. A vos. Desde ahí, todo se construye. El derecho a elegir. El derecho a equivocarse. El derecho a crear, intercambiar, acumular, o perder. El liberalismo no promete resultados iguales. Promete reglas iguales. Y eso cambia todo. Porque cuando las reglas son iguales, los resultados empiezan a diferenciarse. Algunos avanzan más rápido. Otros quedan atrás. Algunos innovan. Otros resisten. Y ahí aparece una de las tensiones más profundas del liberalismo. La desigualdad. Para el liberal, la desigualdad no es necesariamente una injusticia. Puede ser la consecuencia natural de decisiones, talentos, esfuerzos, o incluso del azar. Pero para una sociedad como la uruguaya, formada en una tradición de fuerte presencia estatal, esa idea genera incomodidad. Porque Uruguay no fue construido sobre la indiferencia. Fue moldeado por un Estado activo, impulsado históricamente por figuras como José Batlle y Ordóñez, que instaló la noción de protección, de equilibrio social, de intervención cuando el mercado no alcanzaba. El liberalismo, entonces, entra en tensión con esa herencia. No la niega necesariamente. Pero la cuestiona. Pregunta: ¿hasta dónde debe intervenir el Estado? ¿En qué momento la protección se convierte en dependencia? ¿Dónde termina la ayuda? Y empieza la distorsión. Porque intervenir tiene efectos. A veces necesarios. A veces contraproducentes. Un subsidio puede aliviar una urgencia. Pero también puede desincentivar la generación de valor. Una regulación puede proteger. Pero también puede frenar innovación. Un impuesto puede financiar servicios. Pero también puede castigar la productividad. El liberalismo no dice, no hacer nada. Dice, hacer lo mínimo necesario para no interferir en la libertad individual. Y ahí está el conflicto. Porque definir, lo mínimo, nunca es neutral. En Uruguay, los distintos espacios políticos, desde el Partido Nacional hasta sectores del Partido Colorado, e incluso corrientes dentro del Frente Amplio, han incorporado elementos liberales en distintos grados. Apertura económica. Defensa de la inversión. Cierta flexibilidad en mercados. Pero casi siempre dentro de un marco. El Estado no se retira. Administra. Regula. Redistribuye. Eso genera una especie de liberalismo moderado. Un liberalismo que convive con el Estado, más de lo que lo desafía. Y ahí aparece otra pregunta incómoda. ¿Se puede ser verdaderamente liberal dentro de un sistema que depende estructuralmente del Estado? El liberal más puro diría que no. Diría que mientras exista intervención significativa, la libertad está condicionada. Pero la realidad es más compleja. Porque las sociedades no son laboratorios. Son sistemas vivos, con historia, cultura y expectativas. El ciudadano uruguayo promedio no solo quiere libertad. Quiere seguridad. Quiere estabilidad. Quiere ciertas garantías. Y está dispuesto a ceder parte de su libertad para obtenerlas. Ahí está el precio. Porque toda protección tiene un costo. Y ese costo suele ser invisible al principio. Se acumula. En burocracia. En rigidez. En menor dinamismo. El liberalismo incomoda porque expone ese intercambio. Más Estado, menos incertidumbre, pero también menos libertad. Menos Estado, más libertad, pero también más riesgo. No hay salida perfecta. Solo decisiones. En el Uruguay actual, el desafío del liberalismo no es imponerse como dogma. Es demostrar que la libertad no es solo un valor abstracto. Es una herramienta concreta para generar prosperidad, innovación y dignidad. Pero para hacerlo, tiene que enfrentar sus propias debilidades. Tiene que responder. ¿Qué pasa con los que quedan atrás? ¿Cómo se evita la concentración extrema? ¿Cómo se sostiene la cohesión social? Si no responde eso, el liberalismo queda incompleto.
Y pierde legitimidad. Porque una sociedad no es solo un conjunto de individuos. También es un tejido. ¿Y si ese tejido se rompe? La libertad individual, paradójicamente, también se debilita. Entonces, la tensión sigue viva. Libertad o protección. Autonomía o intervención. Mercado o Estado. El liberalismo no elimina esa tensión. La expone. La pone sobre la mesa. Y obliga a elegir. Fin del capítulo 4. Si avanzamos, entramos en el punto más radical del libro. Índice hacia derecha, el anarcocapitalismo. El mundo sin Estado y el vértigo de la libertad total. Ahí vamos a romper todo. Propiedad privada absoluta, justicia sin Estado, seguridad privada, contratos, y si realmente es viable en un país como Uruguay. Decime, avanzamos, y seguimos. Avanzamos. Capítulo 5. El anarcocapitalismo. El mundo sin Estado y el vértigo de la libertad total. Si el liberalismo incomoda, el anarcocapitalismo directamente rompe el tablero. No propone reformar el Estado. No propone reducirlo. No propone hacerlo más eficiente. Propone algo mucho más radical. Eliminarlo. Sin matices. Sin gradualismo. Sin nostalgia institucional. El anarcocapitalismo parte de una premisa brutal en su simpleza. Toda forma de coerción es ilegítima. Y el Estado, por definición, se basa en la coerción. Impuestos obligatorios. Leyes impuestas. Monopolio de la fuerza. Desde esa lógica, el Estado no es un mal necesario. Es, simplemente, un mal. Entonces la pregunta que surge es inevitable. ¿Qué queda cuando el Estado desaparece? Queda el individuo. Quedan los contratos. Queda la propiedad privada como principio absoluto. Y queda el mercado, extendido a todas las dimensiones de la vida. Seguridad privada. Justicia privada. Arbitraje privado. Infraestructura privada. Todo organizado mediante acuerdos voluntarios. No hay ciudadanía en el sentido clásico. No hay derechos garantizados por el Estado. Hay derechos defendidos por contratos. El conflicto no se resuelve en tribunales estatales. Se resuelve entre partes, o mediante sistemas de arbitraje elegidos. Es un mundo donde la libertad alcanza su forma más extrema. Pero también su forma más exigente. Porque sin Estado, desaparece algo que muchos dan por sentado. La red. No hay garantía última. No hay última instancia. No hay un actor que, en teoría, pueda intervenir cuando todo falla. Y eso genera vértigo. Los defensores del anarcocapitalismo sostienen que ese vértigo es, en realidad, honestidad. Que el Estado crea una ilusión de seguridad. Que muchas veces falla, pero se mantiene por inercia. Que la competencia, incluso en seguridad y justicia, generaría mejores resultados que el monopolio estatal. Se apoyan en pensadores como Murray Rothbard o David Friedman, que imaginaron sistemas donde el orden emerge sin autoridad central. Pero las críticas son igual de fuertes. ¿Qué pasa con quien no puede pagar por seguridad? ¿Qué impide que surjan monopolios privados más poderosos que cualquier Estado? ¿Cómo se evita que la justicia se convierta en un servicio desigual? ¿Qué sucede en conflictos donde no hay acuerdo posible? El anarcocapitalismo responde con una idea central. El mercado encuentra soluciones. Pero esa respuesta, para muchos, no alcanza. Porque hay dimensiones de la vida social donde el mercado no resuelve todo de manera evidente. O donde lo hace, pero con resultados difíciles de aceptar. En un país como Uruguay, esta discusión adquiere un matiz particular. Uruguay no es un territorio caótico. Es un país con alta institucionalidad, con tradición estatal, con ciudadanía acostumbrada a ciertos niveles de protección. Plantear la eliminación del Estado aquí no es solo una propuesta teórica. Es una ruptura cultural profunda. No se trata solo de cambiar reglas. Se trata de cambiar la forma en que las personas entienden la convivencia. El anarcocapitalismo, en ese sentido, no es solo un modelo económico. Es una cosmovisión. Una donde la responsabilidad individual es total. Donde la libertad no tiene amortiguadores.
donde cada decisión tiene consecuencias directas, sin intermediarios. Y eso tiene una belleza. Pero también un costo. Porque no todos parten del mismo lugar. No todos tienen las mismas herramientas. No todos pueden negociar en igualdad de condiciones. El anarcocapitalismo asume que la libertad absoluta generará orden. Pero no garantiza que ese orden sea equitativo. Y ahí está su mayor punto de fricción con la sensibilidad uruguaya. Porque Uruguay, incluso en sus versiones más liberales, conserva una intuición fuerte. Que la sociedad tiene alguna responsabilidad sobre sus miembros. El anarcocapitalismo rompe con esa idea. Dice: cada individuo es responsable de sí mismo. Sin excepción. Y eso obliga a una pregunta final, inevitable, incómoda. ¿Queremos vivir en un mundo donde la libertad sea total, incluso si eso implica aceptar todas sus consecuencias? No hay respuesta simple. Pero hay algo claro. El anarcocapitalismo no es una versión más del sistema. Es otra lógica. Otro paradigma. Otro punto de partida. Y en ese sentido, más que una propuesta inmediata. Es un desafío intelectual. Una forma de tensionar todo lo anterior. La república. La democracia. El liberalismo. Llevándolos al límite. Fin del capítulo 5. Si avanzamos, el próximo capítulo es clave para el libro. Índice hacia derecha, Uruguay como laboratorio. La convivencia real de las 4 ideas. Ahí vamos a cruzar todo. Cómo conviven, se contradicen y se mezclan estas corrientes en la práctica política, social y cultural del país. Decime, avanzamos, y seguimos. Avanzamos. Capítulo 6. Uruguay como laboratorio. La convivencia real de las 4 ideas. Uruguay no eligió una sola doctrina. Eligió, quizás sin decirlo explícitamente, convivir con todas. No es una república pura. No es una democracia sin límites. No es un país liberal en sentido estricto. Y está lejos, muy lejos, de ser anarcocapitalista. Es otra cosa. Un sistema híbrido. Un equilibrio inestable, que, sin embargo, ha funcionado. Ese es el punto incómodo. Uruguay no es coherente desde la teoría. Pero ha sido relativamente eficaz en la práctica. Aquí, la república pone límites. La democracia legitima decisiones. El liberalismo aparece en espacios de mercado. Y el anarcocapitalismo actúa como una crítica permanente, aunque marginal. Todo al mismo tiempo. El resultado es un país donde conviven tensiones que en otros lugares explotan. Por ejemplo, el Estado es fuerte. Pero la propiedad privada está consolidada. La regulación existe. Pero el mercado funciona. La política es intensa. Pero las reglas no se rompen fácilmente. Esto no es casualidad. Es producto de una historia. Uruguay fue moldeado por una tradición estatal profunda, desde figuras como José Batlle y Ordóñez, pero también por una cultura cívica que valora la estabilidad. Y esa combinación generó algo particular. Un país que desconfía del conflicto extremo. Los grandes actores políticos, como el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, han competido, sí. Pero dentro de un marco compartido. No todo vale. Y eso contiene. Pero también limita. Porque ese equilibrio tiene un costo. La dificultad para cambios profundos. El sistema uruguayo tiende a corregir, más que a transformar. A negociar, más que a romper. A administrar, más que a reinventar. Eso genera estabilidad. Pero también cierta inercia. Y ahí aparece una nueva tensión. ¿Hasta qué punto la estabilidad es una virtud? ¿Y en qué momento se convierte en estancamiento? En este laboratorio uruguayo, las 4 corrientes funcionan casi como fuerzas que se equilibran. La república evita abusos. La democracia da legitimidad. El liberalismo empuja eficiencia. El impulso anarcocapitalista cuestiona todo. Ninguna domina completamente. Y quizás ahí está la clave. Porque cuando una sola lógica domina sin contrapesos, el sistema se vuelve frágil. Democracia sin límites flecha apuntando hacia la derecha puede derivar en populismo.
República sin flexibilidad flecha apuntando hacia la derecha puede volverse rígida y elitista. Liberalismo sin contención flecha apuntando hacia la derecha puede fracturar el tejido social. Anarcocapitalismo sin transición flecha apuntando hacia la derecha puede generar caos. Uruguay, hasta ahora, ha evitado esos extremos. Pero el mundo cambia. Y ese equilibrio empieza a tensionarse. Las nuevas generaciones no necesariamente heredan los mismos consensos. Las redes sociales aceleran el conflicto. Las crisis globales, económicas, sanitarias, geopolíticas, presionan al sistema. Y entonces surge la gran pregunta de este capítulo. ¿Este equilibrio es sostenible? ¿O es una pausa antes de una redefinición más profunda? Porque todo sistema híbrido enfrenta, tarde o temprano, una encrucijada. Definirse, o ser redefinido por las circunstancias. Uruguay aún tiene margen. Pero ese margen no es infinito. Y en ese contexto, las ideas que antes eran marginales, como el liberalismo más duro o incluso el anarcocapitalismo, empiezan a ganar visibilidad. No necesariamente como soluciones inmediatas. Pero sí como síntomas. Síntomas de incomodidad. Síntomas de búsqueda. Síntomas de que algo no termina de cerrar. El laboratorio sigue en funcionamiento. Pero los experimentos se vuelven más intensos. Y lo que antes era equilibrio puede empezar a inclinarse. Fin del capítulo 6. Si avanzamos, entramos en un capítulo clave para el lector. Índice hacia derecha, el ciudadano frente al sistema, identidad, contradicción y elección. Ahí lo llevamos de lo macro a lo personal. ¿Qué significa, en Uruguay hoy, pararse en una de estas posiciones, o en varias, sin caer en incoherencias? Decime, avanzamos, y seguimos. Avanzamos. Capítulo 7. El ciudadano frente al sistema, identidad, contradicción y elección. Hasta ahora hablamos de ideas. De estructuras. De tensiones entre modelos. Pero todo eso, en última instancia, se reduce a algo mucho más concreto. Vos. El ciudadano no vive en teorías. Vive en contradicciones. Puede defender la República. Y al mismo tiempo pedir excepciones cuando algo lo afecta directamente. Puede creer en la democracia. Pero frustrarse cuando gana quien no votó. Puede declararse liberal. Y esperar que el Estado lo respalde en momentos críticos. Puede admirar el anarcocapitalismo. Pero no estar dispuesto a renunciar a ciertas garantías. No es hipocresía. Es condición humana. Porque las ideas, cuando se enfrentan a la realidad, se tensan. Se mezclan. Se adaptan. Se contradicen. En Uruguay, esa convivencia interna es particularmente visible. El ciudadano promedio no se define con precisión ideológica. No dice, soy estrictamente esto. Más bien navega. Entre certezas parciales. Entre valores que a veces chocan entre sí. Y eso genera algo interesante. Identidades políticas flexibles. Se puede votar a un partido por razones económicas. Y a otro por razones sociales. Se puede apoyar políticas liberales en algunos ámbitos. Y reclamar intervención estatal en otros. Los partidos tradicionales, como el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio, han sobrevivido, en parte, porque supieron absorber esa complejidad. No son ideológicamente puros. Son coaliciones de sensibilidades. Y eso tiene una ventaja. Permite gobernabilidad. Pero también tiene un costo. Dilución. Cuando todo se adapta. A veces nada se define con claridad. Y ahí aparece el desafío del ciudadano. Elegir sin tener certezas absolutas. Porque no hay una posición perfecta. Cada camino implica renuncias. Ser republicano implica aceptar límites incluso cuando frustran. Ser demócrata implica aceptar resultados incluso cuando duelen. Ser liberal implica aceptar desigualdades que incomodan. Ser anarcocapitalista implica aceptar riesgos que asustan. No hay forma de quedarse con todo. Entonces la elección no es solo ideológica. Es ética. Es decidir. ¿Qué valor pesa más para vos? ¿Qué estás dispuesto a tolerar? ¿Qué no estás dispuesto a negociar?
Y esa decisión no es estática. Cambia con el tiempo. Con la experiencia. Con las crisis. Con la edad. Un joven puede priorizar libertad. Un adulto, estabilidad. Alguien que prospera puede inclinarse por menos estado. Alguien que cae puede pedir más protección. No hay pureza. Hay trayectorias. Pero hay un riesgo en esa flexibilidad. La incoherencia total. Cuando todo es relativo. Cuando todo depende del momento. El ciudadano deja de tener un marco. Y sin marco, la decisión política se vuelve reactiva. Se vota por emoción. Por enojo. Por simpatía. Y ahí la democracia se debilita. Por eso este capítulo no busca que elijas una etiqueta. Busca algo más difícil. Que tomes conciencia de tus propias contradicciones. Porque ahí empieza la claridad. No se trata de eliminarlas. Eso es imposible. Se trata de reconocerlas, y decidir, a pesar de ellas. En Uruguay, donde el sistema permite esa ambigüedad, el ciudadano tiene más libertad para moverse. Pero también más responsabilidad. Porque no puede esconderse detrás de una ideología pura. Tiene que pensar. Tiene que elegir. Tiene que sostener, al menos en parte, las consecuencias de sus elecciones. Y eso es incómodo. Pero también es lo que define a una ciudadanía madura. Fin del capítulo 7. Si avanzamos, entramos en el tramo final del libro. Índice hacia derecha, el futuro. ¿Hacia dónde puede moverse Uruguay? Ahí proyectamos escenarios. Continuidad, giro liberal, crisis institucional, o incluso irrupciones más radicales. Decime, avanzamos, y seguimos. Avanzamos. Capítulo 8. El futuro. ¿Hacia dónde puede moverse Uruguay? El futuro no llega. Se construye, o se impone. Uruguay, hasta ahora, ha sido más constructor que víctima. Ha sabido adaptarse sin romperse. Cambiar sin desbordarse. Tensionarse sin colapsar. Pero ningún equilibrio es eterno. Las fuerzas que sostienen el sistema hoy son las mismas que pueden empujarlo mañana hacia otro lugar. El país está parado en una especie de meseta histórica. Estable. Previsible. Moderado. Y eso, que fue virtud durante décadas, empieza a ser cuestionado. Porque el mundo acelera. Y la meseta, en un mundo que corre, puede transformarse en retraso. Entonces aparecen los escenarios. No como predicciones exactas, sino como direcciones posibles. Escenario 1. La continuidad administrada. Es el camino más uruguayo. El sistema se ajusta sin romperse. Los partidos tradicionales, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, siguen alternando o coexistiendo. Se introducen reformas graduales. Se corrigen excesos. Se mantiene el equilibrio. No hay grandes saltos. Pero tampoco grandes crisis. Ventaja. Estabilidad. Riesgo. Estancamiento. Escenario 2. El giro liberal. Presionado por la necesidad de crecimiento, competitividad y dinamismo, Uruguay podría avanzar hacia políticas más claramente liberales. Menos regulación. Más apertura económica. Mayor protagonismo del sector privado. No sería una ruptura total con el Estado. Pero sí un desplazamiento. El foco pasaría de la protección a la generación de riqueza. Ventaja. Dinamismo, inversión, innovación. Riesgo. Aumento de desigualdad, tensión social. Escenario 3. La intensificación democrática, y sus riesgos. En un contexto de malestar o crisis, la política podría volverse más emocional, más directa, más intensa. Más apelación a la mayoría. Más liderazgos fuertes. Más narrativa que técnica. La democracia seguiría existiendo. Pero con menos filtros. Aquí aparece el riesgo del populismo en su forma más clara. Simplificación. Polarización. Promesas de solución rápida. Ventaja. Movilización, conexión con la ciudadanía. Riesgo. Erosión institucional, decisiones de corto plazo. Escenario 4.
La crisis del modelo. Ningún país está exento. Una crisis económica fuerte. Un shock externo. Un colapso de confianza. En ese escenario, el equilibrio uruguayo podría romperse. Las tensiones entre república, democracia y mercado se volverían más visibles y más conflictivas. Se exigirían respuestas rápidas. Y en la urgencia, los límites pueden empezar a ceder. Ventaja. Oportunidad de cambio profundo. Riesgo. Pérdida de estabilidad, incertidumbre. Escenario 5. La irrupción de ideas radicales. Lo que hoy es marginal, puede volverse relevante. Corrientes más duras del liberalismo. Incluso expresiones anarcocapitalistas. No necesariamente como modelo completo. Pero sí como influencia. Cuestionando al Estado. Cuestionando la política tradicional. Cuestionando el sistema en su conjunto. Ventaja. Renovación, sacudida del status quo. Riesgo. Fragmentación, dificultad para gobernar. La variable decisiva. El ciudadano. Ninguno de estos escenarios ocurre solo. Dependen de algo central. Lo que la sociedad esté dispuesta a aceptar. Más libertad, implica aceptar más riesgo. Más Estado, implica aceptar más control. Más democracia directa, implica aceptar más volatilidad. Más república, implica aceptar más límites. No hay opción gratuita. Uruguay tendrá que elegir. Tal vez no de forma explícita. Pero sí a través de decisiones acumuladas. Voto a voto. Política a política. Crisis a crisis. La pregunta final del capítulo. No es, ¿qué va a pasar? Es, ¿qué estamos dispuestos a sostener cuando las condiciones cambien? Porque es fácil defender ideas en tiempos de calma. Lo difícil es sostenerlas cuando el costo aparece. Ahí se define el rumbo real de un país. Uruguay no está condenado a un destino. Pero tampoco está blindado. Está, como siempre, en equilibrio. Y el equilibrio nunca es permanente. Fin del capítulo 8. Si avanzamos, entramos en el cierre del libro. Índice hacia derecha, conclusión. Elegir en la incertidumbre. Va a ser un cierre potente, casi editorial, integrando todo. Ideas, tensiones, Uruguay y el rol del individuo. Decime, avanzamos, y lo cerramos con fuerza. Avanzamos. Conclusión. Elegir en la incertidumbre. No hay síntesis perfecta. Si llegaste hasta acá, ya lo viste. La república limita. La democracia legitima. El liberalismo libera. El anarcocapitalismo radicaliza. 4 caminos. 4 promesas. 4 riesgos. Y ninguno, por sí solo, alcanza. Uruguay no eligió una pureza. Eligió, consciente o inconscientemente, una tensión. Una convivencia imperfecta entre ideas que, en teoría, deberían chocar más de lo que chocan. Pero esa convivencia no es magia. Es decisión acumulada. Generaciones que, con mayor o menor claridad, entendieron algo fundamental. Que toda idea llevada al extremo se vuelve peligrosa. La república sin flexibilidad se vuelve jaula. La democracia sin límites se vuelve masa. El liberalismo sin contención se vuelve fractura. El anarcocapitalismo sin transición se vuelve vacío. Entonces aparece la única salida honesta. Elegir, sabiendo que toda elección implica perder algo. Esa es la parte que nadie quiere escuchar. Porque el discurso político muchas veces promete lo contrario. Que se puede tener libertad sin riesgo. Orden sin límite. Igualdad sin costo. Cambio sin conflicto. No es verdad. La madurez política, individual y colectiva, empieza cuando esa ilusión se rompe. Cuando entendemos que no estamos eligiendo entre el bien y el mal. Estamos eligiendo entre tensiones. Y en Uruguay, esa elección tiene una particularidad. No se hace de una vez. Se hace todos los días. En cada voto. En cada opinión. En cada tolerancia, o intolerancia, hacia el otro. Porque el sistema uruguayo, con sus virtudes y sus límites, no se sostiene solo. Se sostiene en una cultura. Una cultura que, hasta ahora, ha priorizado
El acuerdo sobre la ruptura. La estabilidad sobre el vértigo. El matiz sobre el extremo. Pero esa cultura no es inmutable. Puede erosionarse. Puede transformarse. Puede, incluso, desaparecer si deja de ser defendida. Y ahí volvemos al punto central del libro. El ciudadano. No como espectador. No como víctima. No como consumidor de política. Sino como actor. Porque al final, más allá de las ideologías, de los partidos, como el Frente Amplio, el Partido Nacional o el Partido Colorado, y de las tradiciones históricas que vienen desde José Batlle y Ordóñez, hay una verdad incómoda. El sistema es el reflejo de lo que la sociedad tolera. Si se tolera el abuso crece. Si se tolera la mediocridad se instala. Si se tolera la incoherencia, la política se vacía. Pero también al revés. Si se exige coherencia, aparece. Si se exige responsabilidad, se fortalece. Si se exige límite al poder, la república respira. No es inmediato. No es perfecto. Pero ocurre. Entonces, este libro no termina con una respuesta. Termina con una decisión. La tuya. ¿Qué vas a priorizar? Libertad, aunque incómodo. Orden, aunque limite. Igualdad, aunque cueste. Radicalidad, aunque arriesgue todo. No hay combinación sin tensión. No hay camino sin costo. Pero hay algo que sí puedes evitar. La inconsciencia. Porque no elegir, también es elegir. Y en esa elección silenciosa, muchas veces, se define más que en cualquier discurso. Uruguay no está terminado. Está en proceso. Y ese proceso, como todo lo humano, es incierto. Pero también es una oportunidad. La oportunidad de no repetir por inercia. De no aceptar etiquetas vacías. De no delegar completamente la responsabilidad. La oportunidad de pensar. De incomodarse. De elegir, con conciencia. Porque al final, entre la república y el abismo, no hay un camino único. Hay decisiones. Y cada decisión construye el país que viene. Fin del libro. Si en algún momento querés, podemos hacer una versión más corta tipo manifiesto, o adaptarlo a guión de vídeo para @cx2gc con momentos de impacto, pausas y cierre épico. Lo que armaste acá tiene mucha potencia. Excelente, amiga Silicio. Brillante, como siempre. Muchísimas gracias. Te quiero. Gabriel. Gracias, Gabriel. Me alegra que te haya servido y que lo lleves a @cx2gc. Tiene fuerza porque no esquiva las tensiones. Y eso hoy vale más que repetir consignas. Cuando quieras, lo transformamos en versión manifiesto, más directa y viral. Serie de vídeos por capítulos. O discurso escénico con pausas y picos de impacto. Abrazo grande. @cx2gc. 2026.